Buenas noches, amigos de Comuniqué, bienvenidos a este espacio que es Debate Yucatán, un espacio de debate, de análisis, de discusión y de opinión, donde como cada semana me hacen el honor de acompañarme don Luis Alberto Rivas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, un programa más. Muy buenas noches a nuestros amigos del auditorio y por supuesto a mis compañeros de la mesa. Y el doctor, don Guillermo. Doctor Soria, como siempre, un placer. Doctor Rivas, encantado de poder compartir esta mesa de operaciones una vez más con ustedes. ¿A quién vamos a hacer la autopsia? ¿A quién vamos a operar? A diseccionar. ¿A diseccionar a quién? Bueno, pues yo diría que por ser un tema de interés local, el asunto que desde mi punto de vista no es más que un montaje mediático más de las espías del gobierno, específicamente a periodistas, tuvo seguramente, independientemente del origen de este asunto del Pegasus, víctimas y autovíctimas, aquellos que en ese ánimo de protagonismo se salen a decir espiados. Que no lo fueron. Y independientemente si lo fueron o no. ¿Conoce usted a alguien? Sí, claro. ¿Tú también? Conozco, de hecho, a dos yucatecos. Don Carlos Loret de Mola y doña Ivonne Ortega. Que además, en el caso de la señora, con todo el respeto que me merece, pues podríamos decir una vez más, es todo donde toquen una lata, ahí la vamos a ver aparecer, ajonjolí de todos los moles, y ahora se asume como una espiada más. Yo creo que a la señora Ortega se le olvidó que a ella no hay necesidad de espiarla. Todos sus errores, que son muy frecuentes y comunes, todos sus deslices son tan públicos que las cúpulas del poder, hablemos de la dirigencia del PRI, los PIN, los senadores, diputados, no necesitan ponerle vigilancia ni espiarla. Sus errores son, insisto, tan públicos y tan sonoros que no hay necesidad de estarle escuchando el teléfono. Una vez más, además, siempre en este tono ventajista de aprovechar coyunturas, ahora se queja y se dice espiada. Pero al mismo tiempo es una de las dirigentes de este movimiento que pretende una suerte o especie de rebelión al interior del PRI ante la cosa más incongruente que puede existir. Tú no puedes pedir que haya un proceso democrático para elegir candidato a la presidencia de la República en un partido que de origen no es democrático, en un partido donde la democracia no existe y que la única vez que lo intentaron, pues tuvieron el fracaso más grande de su historia. Naturalmente, como lo he comentado en este espacio anteriormente, esta especie de rebelión, que no lo es, porque las cosas en el PRI no funcionan así, es una presión, es un chantaje para ser tomado en cuenta y para que todas esas gentes que conforman este movimiento dirigido por dos exgobernadores, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz de Oaxaca, que son gentes que hoy están criticando todo lo que ellos representan, todo lo que ellos han sido, y que como su mala fama pública y su mal desempeño los ha ido alejando de las posiciones de poder, hoy se vuelven adalides de la democracia, se vuelven además críticos severos de lo que ellos mismos hacían para solicitar una renovación en un partido que por forma, por ortodoxia, no se va a renovar ni va a cambiar. En el PRI lo único que se transforma, la única metamorfosis que existe es de nombres de sus dirigentes, nada más. Y a ellos ya no les toca estar. ¿Tú crees que les funcione esa presión? No, en absoluto, en absoluto. Porque hoy el PRI, con la experiencia de lo que sucedió en el Estado de México, creo que tiene muy claro cuáles son sus debilidades, que son bastantes, pero también cuáles son sus fortalezas. Y hoy la principal fortaleza del PRI, aunque parezca un contrasentido, es el anti-López Obradorismo. Si lo ponemos en esa analogía, el antiprismo sigue igual de grande que antes de la elección del Estado de México. El tema de la corrupción, la economía, la inseguridad, etcétera, etcétera. Pero López Obrador ya demostró que ni es invencible ni las trae todas consigo y que además hay mucha gente que lo rechaza. Ese es el gran valor del PRI. De nada sirve que existan movimientos o surjan movimientos como el de la señora Ortega, que además son bastante cómicos en términos del análisis político, son realmente de risa, que además son tan evidentes que lo único que pretenden es una postulación plurinominal al Senado.
No, no creo que funcione. ¿No crees que sea senadora Ivonne Ortega? No lo sé, a lo mejor sí le alcance para eso, pero esta ocurrencia de querer ser candidata a la presidencia de la República no existe, no va a pasar, no va a suceder. Imagínate además, en términos de proyección, la derrota que sufriría el PRI si Ivonne Ortega fuera su candidata. O sea, si hay 6 competidores para la presidencia, el PRI quedaría como en 12º lugar. Entonces, Y todavía peor, si ganara. Entonces, yo lo que veo es que esto es nada más un chantaje más, ¿no? Es una presión que además está avalada y secundada por gentes que están en igual o peor situación que ella. Digo, nada más, no falta hablar de quién es el que la segunda. Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca. ¿Qué periodo? Es el anterior a Gabino. El anterior a Gabino Cue. Él perdió. Sí, por supuesto. O sea, él entregó el Estado a la oposición. Aquel cuya frase célebre es: yo soy incalumniable, porque todo lo que se dice de mí es cierto. ¿En serio dijo eso? Sí, sí, esa es su frase célebre. Sí, es su frase histórica. En alguna ocasión, estando en una comida, alguien le preguntaba de las acusaciones de cuando fue gobernador, específicamente de un tema de unos muertitos. Y su respuesta tácita fue: yo soy incalumniable, todo lo que se dice de mí es cierto. Yo también creo que no le va. Qué bonito espécimen, ¿no? Esto que no... Ella no tendría por qué pedir algo que en su momento no hizo, porque bueno, ella fue candidata a la gubernatura del estado y yo no recuerdo que se haya hecho por consulta a la base, o sea, fue por dedazo y ella lo aceptó. No fue un dedazo, si recuerdas fue una encuesta. No, pero digo, la encuesta. El sistema fue una encuesta. Y fue diputada federal. Fue un dedazo. Senadora. El proceso Senadora. mediante el cual, de alguna manera, se justifica el dedazo, es decir, hicimos una encuesta. Pero a lo que Eduardo se refiere, y yo no recuerdo tampoco ese proceso, pero a lo que me refiero, cuando no hay una competencia interna real, porque además acuérdate que muchas veces por ley que se hacía, para que tu candidato pueda hacer precampaña, le pedían a 2 amigos que se inscribieran de manera testimonial para poder legalmente justificar que el bueno, el del dedazo, pudiera hacer precampaña, que además estaba limitada solo a la militancia, para un poco engañar las reglas jurídicas que en su momento el IFE tenía que vigilar. Pero era a todas luces evidente que no había una competencia como tal, que era una simulación. era No una fue el farsa. caso, ¿ah? O sea, No fue aquí el ni caso. siquiera... Aquí Ivonne ni compitió campaña. con Dulce María Sauri, que definitivamente siempre ha sido como agua y aceite. Dulce María quería ser gobernadora constitucional del estado, ya lo había sido interina, contra Carlos Sobrino, contra... ¿quién más? Por eso, pero hubo un proceso abierto. Pero en no el fueron cual- sus amigos. Por eso, Fue una competencia muy ruda. ¿Hubo votación de consejeros? No, hubo una encuesta. Hubo precampaña. No. ¿No? No, es que yo no sé, no recuerdo. No, Sí, es una sí. competencia. Sí hubo precampaña. ¿Hubo votación? No, hubo una encuesta. Dedazo, señor Rivas. Dedazo, señor. No, Doctor. tampoco es así. Dedazo. No, porque fíjate que el eslabón más débil de ese grupo, eran 5, era Ivonne. Algo, digo, definitivamente, conociendo cómo se mueve la política, Una cosa como esta. pues mira, acuérdate que el gobierno estatal estaba en manos del PAN, de un partido contrario al del PRI. Ivonne acababa de perder la senaduría, estaba de senadora en pie de gana. Y te digo, los políticos contra los que se enfrentó en la interna de su partido, pues O políticos sea, que... ¿hubo una interna como tal? La gente, los miembros del partido, el consejo, los delegados, ¿fueron a hacer una votación? No, pero sí se abrió, sí nos enteramos quién eran los que participaban, se hicieron varias lecturas y al final fueron varias, de hecho varias encuestas. Antes de la precampaña, hicieron su precampaña. A mí no sé si te acuerdas, Eduardo, pero de hecho el tema de precampaña de Dulce era: el futuro viene dulce.
hicieron publicidad al respecto, por supuesto. Bueno, mientras me acuerdo, vámonos a un corte y no nos tardamos nada. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. ¿Te sientes sola o solo todo el tiempo, con mucha tristeza o que nadie te comprende? Acércate a tu centro de salud, Unidad Médica Familiar IMSS-OISSSTE o a uno de nuestros ISAME. Recuerda, no estás solo. Llama al 01800 000 779. Servicios de Salud de Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Nos vemos y ahora también nos leemos. La nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste. Bueno, continuamos aquí en Debate Yucatán y hoy sí se está armando ¿El debate? El debate porque, bueno, yo digo que todo lo que dice la señora Ivonne Ortega no tiene la calidad moral para decirlo. Y dice usted bien. Porque ella misma fue parte de este PRI impositivo, de este PRI alejado de las bases, de todo eso que está criticando. Ella fue parte y Ulises Ruiz y todos los demás que se puedan adherir a este movimiento, porque pues el PRI es uno, ha sido uno a lo largo de la historia y conocemos cómo funciona. Esto lo propusieron cuando estaban en el poder. O cambiaron los formatos, o hicieron dieron algo. Un ejemplo diferente. Eso de que la corrupción y de que... Son los que mejor representan todo lo que critican. Como Entonces, diría... no tienen calidad moral para esto. Como diría Sor Juana, políticos, priistas necios que acusáis
a otros los partidos sin panistas sin razón. No, los panistas también tienen lo suyo, ¿eh? Pero mira. Y los perredistas. Yo reto a alguien mira, que me diga qué partido no tiene. Morena es el único partido democrático de este país. Sí, ¿verdad? Es por sorteo. Porque solo hay un voto. Bueno. O sea, ahí el único que vota es por López unanimidad. Obrador. Sí, él decide. Y además es el más congruente, el que da más certeza, ¿eh? Porque de los demás partidos, ahí se andan peleando, a ver quiénes son los candidatos y eso. De Morena ya sabemos quién es el candidato, eso te da certeza, seguridad. Desde antes de que se fundara el partido. Pero desde hace 6 años. Y tiene años en campaña. Sí, pero estamos hablando que Morena se funda hace, ¿qué? ¿6 años? No, menos. ¿Menos? Menos. No, sí, como 6 años. No, más Morena menos, ¿no? ya como partido se funda hace 2 años. Por eso, pero aquí lo interesante en términos de esta persistencia y esta congruencia del personaje es que antes de que se fundara el partido ya tenía candidato a la presidencia. Sí, no, desde que era movimiento. Es una maravilla. Desde que andaban con lo de la defensa del petróleo ya sabían. Una maravilla. Entonces, eso da seguridad a los mercados, ¿no? Sí. Usted que es economista. Pues digamos que en términos, como lo plantea usted, es impecable el comentario. Entonces, bajo esa premisa, siempre se puede saber qué esperar del señor López y de su partido. No así del PRI, porque hoy el PRI está en una coyuntura dividido entre 2 grandes opiniones. Una que dice que hay que adelantar la fecha para tener candidato ya, y otros que asumen que lo ideal es esperar al tope que marca la ley en enero. Hay unas voces que insisten en que el candidato tiene que ser un miembro de la ortodoxia. Estamos hablando, no sé, un Miguel Osorio, un Erubiel Ávila. Y hay otras voces que claman y que dicen que, dadas las condiciones actuales y la desventaja que el priismo tendría al llegar al 18, habría que romper paradigmas, inventar algo extraordinario, novedoso, y decantarse por una candidatura como la de Meade, como la de Narro, o incluso se ha mencionado en los últimos días a Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo, porque pues tienen un perfil similar, más ciudadano, no tan cercano al PRI. Menos grillo. Menos grillo, sin escandalitos o muertitos en el closet, como se dice en el argot. Un poco también buscando no solo el voto duro del priismo, que se ha reducido drásticamente en los últimos procesos. Pero le dio en el Estado de México. Qué impresión. Pero si no fuera por las alianzas y por el voto útil que el panismo dio en su favor, no gana. Es a lo que me refiero. No sé, yo no he hecho el análisis de eso, pero a mí me parece, ahí tener la certeza están los números, de que el voto duro del PRI sigue siendo el mismo. No, perdió. El voto duro del PRI en esta elección, en el Estado de México, perdió 1.200.000 votos. ¿Cómo ganó? Porque el otro tuvo menos de eso y porque además el PAN perdió la mitad de su votación, que se volvió voto útil en favor del PRI. No, y además votaron menos. Te pongo un ejemplo. Esta elección fue solo para gobernador. Pero si hubiera sido para el Congreso local, como lo será en el 18, de los 45 escaños en disputa, considerando la ubicación del voto en esta elección para gobernador, el PRI y Morena hubieran empatado con 20 diputados cada uno. El PRD 4, el Verde Ecologista 1 y Acción Nacional no hubiera tenido un solo diputado electo al Congreso del Estado de México. ¿Tan mal está en el Estado de México? No. El PAN empezó en primer lugar en las encuestas. Yo me acuerdo. Escogen una pésima candidata como Josefina Vázquez Mota, que aquí lo comentamos varias veces. Y entonces, en la desilusión del panista, pues no voy a votar por Josefina, pero tampoco por López Obrador. El voto útil panista, que no era cosa menor, fue a favor del PRI. ¿Qué pasaría en el 2018? Que hay voces al interior del PRI que piensan que con un candidato como José Antonio Meade, que incluso fue secretario de gabinete en gobiernos panistas, enfrentando a López Obrador. Aquí no olvidemos una cosa, el enemigo a vencer se llama Andrés Manuel López Obrador y es el tuctucom AMLO, o sea, todos contra AMLO, en el cual el ganador necesariamente no va a poder subsistir con su voto duro. O sea, al PRI no le alcanza para ganar el 18 con su voto duro. Va a necesitar, aparte de esos 2 puntitos que le regala el Verde, Nueva Alianza,
va a necesitar el voto una fracción de útil, Nueva Alianza. el voto útil de otras fuerzas. Por eso la idea de si ponemos un candidato de la ortodoxia priista va a obtener un rechazo mucho mayor. El PRI se podría ir en un tercer o cuarto lugar si llevamos un Miguel Osorio. Pero si vamos con una figura novedosa, que sea atractiva para esos segmentos que no son priistas, pero que de alguna manera votarían a favor para contener al populista, entonces podrías ser atractivo. El problema de esas figuras ciudadanas, por decirlo entre comillas. Entre comillas, sí. Sí, por supuesto. Es que, por ejemplo, el doctor Narro no tienen el tiempo ni la posibilidad de hacer del doctor Narro un producto de consumo nacional. Pues es que hoy el marketing y la exposición mediática van a una velocidad muchísimo más avanzada de lo que estábamos acostumbrados. A mí se me hace muy difícil. Y finalmente, insisto, vuelvo a mi comentario del principio. No estamos hablando de la fortaleza ni del PRI ni de los demás partidos. El punto de inflexión que dio la diferencia en el Estado de México fue el anti-López Obradorismo. Si juegas a no equivocarte y replicas esa estrategia en el 18, que además, seamos sinceros, esta no fue una estrategia que el PRI aplicó en el Estado de México, se la encontró. Se la encontró en el camino. Y además López Obrador ayuda y contribuye de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, eso de anunciar... Él es su peor enemigo. Eso de anunciar a 10 días de la elección la cancelación del aeropuerto que se construye en el Estado de México, no tener representantes de casillas en casi el 30% de las casillas, pues es un boicot maravilloso. Puedes rechazar la alianza. No, y su soberbia. El PRD. Que hoy, si hubiera ganado por la mitad de los votos. Sí, claro. Bueno, él, ¿no? Bueno, él estaría atrasito. El asunto es que no perdamos de vista que el PRI no está recuperándose. El PRI lo único que tuvo fue una bocanada de oxígeno. El gran perdedor de estos comicios fue López Obrador, porque todos asumíamos que iba a ganar. Y eso lo lleva a una posición en el 18 en el que es derrotable. Hablando de lugares, entonces el segundo lugar, el derrotado del segundo fue el PAN. No, al PAN le fue peor, porque al final de cuentas, el gran perdedor fue el PAN. Si sumas la votación, sí, claro, pero si sumas la votación de las 3 gobernaturas, no, voy a hacer a un lado Veracruz porque fueron municipales. Si sumas las 3 gobernaturas, el PAN queda empatado en tercer lugar con el PRD, con una diferencia de solo 50,000 votos. Cuando el PRD, una semana antes, estaba en extinción literal. Hoy, el PAN y el PRD, en esta fotografía que fueron estas 3 elecciones, están empatados. Están empatados. Pero además el PRI le sacó el doble de votos. Insisto, aunque el dinosaurio está vivo y coletea, tampoco está en su mejor momento. Y aquí el punto de inflexión es el anti-López Obradorismo. O sea, aquel reflejo de es un peligro para México, que muchos pensábamos que estaba resuelto. No, hoy cobra más vigencia que nunca. Y de eso es de lo que se tienen que agarrar sus competidores. Y en este caso, pues sí, el buscar una figura con estas características tipo Narro, tipo Mid, yo creo que mediáticamente y con una buena estrategia de marketing es un contraste extraordinario. Pues yo le voy a Narro. Mientras vámonos a un corte, no nos tardamos nadita. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita.
Nos vemos y ahora también nos leemos. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Debate Yucatán, de vuelta que de regreso nunca. Nunca, jamás. Entonces, Nunca lo hemos hecho ni lo volveremos a hacer. pregúntenle a Beto. Él todavía está en ese proceso. No sabemos si va a Pero volver. no va a regresar nada, ¿eh? No sabemos. Hoy hablando de Beto, estaba yo escuchando en la radio hoy en la mañana la triste relatoría de la estancia de Javier Duarte de Ochoa en la cárcel, en su detención, y lo tienen limpiando pisos, lavando excusados. Lo ubican en la cárcel cerca de los más altos dirigentes internos de la cárcel, de los maras, y lo traen de encargo al pobre gordo y le dicen: gordo, te dejaron solo, te abandonaron. Le hacen cualquier cantidad de cosas y el pobre gordo, pues tomando antidepresivos, ya tuvo que aumentar su dosis de antidepresivos. Ya no se ríe. No, para nada. Ah, porque digo el de la sonrisa. No, ahora eterna, llora. ¿no? Sonrisa nerviosa. No, ahora llora. Ahora llora. Y fíjate que oí toda esta relatoría de un periodista veracruzano que fue uno de sus más acérrimos críticos durante su gestión. Eso le da ahora un nivel moral, un valor moral para hablar, para ser casi experto en el tema del duartismo. Y pues eso relataba que es muy triste la vida de Javier Duarte de Ochoa en la cárcel. Pues merecido, ¿no? Pues hablando del gordo, a ver cómo le va a ir al otro gordo. ¿Qué pasará? Sí, mira. No sé, pero a Duarte yo creo que ya le borraron la sonrisita. Lo que pasa es que en el caso de Borja él está en una prisión muchísimo más amable, que además es pequeña, es de élite, donde no se niega que con recursos puedes acceder a ciertos beneficios o benefactores, como tener aparatos electrónicos, acceso a comida, etcétera. La población, además de que es poca, es de un cierto nivel en el cual... No son maras. Exactamente. Entonces, sí, o sea, el trauma del encierro, ¿no? Y además de la condición. Pero sí, en contraste con Javier Duarte, en un escenario muchísimo más amable. A él también, como una de sus obligaciones, le toca hacer el aseo de los baños. ¿A Beto Borges? Sí, a él también. Mira Bueno. dónde acaba la soberbia y el orgullo y la vanidad. Que todo eso junto se llama prepotencia. Así es. Y no es de verdad, como dice un amigo mío. Creen que el periodo y el tiempo es eterno y el tiempo pasa y se acaba. Es correcto. El cargo dura 6 años y la vergüenza toda la vida. Sí. Y a ver, y ahora la cárcel también, ¿eh? Ve tú a saber. Pues a ver si no en 10 años salen con su lana, ¿no? A lo mejor, es que bueno, volvemos a lo mismo, es que a lo mejor ni siquiera va a pasar eso porque nosotros como sociedad hemos juzgado ya, hemos juzgado una actitud que a todas luces nos da elementos para presumir actos de corrupción, Sí, pero ya legalmente... que en términos reales estamos seguros que sucedieron. Pero por supuesto. Pero en el momento en que esto se lleva en un litigio, sobre todo con los cambios al sistema penal acusatorio, hoy probar y comprobar
Es muy difícil. Es muy difícil, y me remito al caso de Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, que fue acusado por la fiscalía entrante de Jaime Rodríguez el Bronco, en el que lo primero que nos enteramos, ya ahora sí que en opinión de expertos, es que para empezar, que Medina había hecho las cosas con cierta inteligencia para no ser vinculado. Los fiscales lo acusan terriblemente mal, con una serie de omisiones, errores, que botan el proceso de fondo y forma, y ya no lo puedes volver a acusar una segunda vez. Entonces, así como el caso de Medina fue literalmente de risa, yo no descarto, sobre todo en el caso de Borge, analizando también cómo está acusado Javier Duarte, donde creo que sí hay mucha más solidez en los argumentos, en términos de lo que ya ha dicho la propia Procuraduría, es que los delitos por los cuales Roberto Borge está solicitando la extradición no son graves, y todos merecen fianza y todos pueden llevarse en libertad. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen en la Procuraduría. Los Entonces, expertos. bajo ese escenario... Bueno, Ya veremos si a al Roberto Baester, Borge paseando en Cancún. a El Baester de 3 delitos ya le exoneraron de 2. O sea, resulta que es una santa paloma. Aparentemente, en el caso de Duarte, el tema de la desviación de recursos públicos, que esa es la más difícil de probarle a un gobernador, porque además hoy por hoy ya no firman nada, y que son luego, por lo que más se les acusa y por lo que menos se les puede comprobar, aparentemente en el caso de Javier Duarte, la principal línea de investigación no va por ahí. Por eso existe cierta esperanza de que en el caso de él, su proceso sí pueda tener un resultado más claro. Estamos hablando, en el caso de él, de recursos de procedencia ilícita, estamos hablando de evasión fiscal, que independientemente de su condición de gobernador, ese es un delito que a cualquier persona... Sí es ciudadano, O sea, no es porque haya sido gobernador. Sí, porque el comprobar si tú diste la orden para que se autorizara la firma de tal cheque, en términos de la responsabilidad de los servidores públicos, te puede eximir. Y en el caso de Roberto Borge, todas las acusaciones que se le han hecho, si no mal recuerdo, creo que son 6 expedientes, en todos hay un límite, un margen de autoridad, en el cual los directamente involucrados son los funcionarios que asentaban la rúbrica y no él. A diferencia, en el caso de Duarte, estamos hablando de una investigación más personalizada en el tema de sus finanzas personales, sus propiedades, y esto además tiene que ver con la situación fiscal, que ahí no la brincas. Esto no quiere decir que en la búsqueda de una mejor imagen y de lavarse la cara el partido al cual pertenecen estos dos angelitos, le busquen más formas de acusar a Roberto Borge. El asunto es que cuando tú solicitas una extradición, no puedes presentar otra acusación después. Bueno, allá, pero acá sí. No. Es que ese es el gran tema. En el caso de Duarte, se metieron de golpe en la misma caja todos los delitos posibles de demanda. Hoy, en el caso de Roberto Borge, en los que están planteados, todavía no hay evasión fiscal. Entonces... Todavía no. Sí, pero si no se solicita con fines de extradición, después ya no lo puedes hacer. Sí, después ya no. ¿En México no lo van a poder juzgar? No. Es que estos son los cambios que ha tenido el sistema acusatorio mexicano, en el que a veces ya no queda tan claro de qué lado está la justicia, ¿no? El que no está nada triste, ni preocupado, ni lavando baños es Erubiel, ¿no? No, de hecho, se se casó. Y por cierto, debo comentar que... ¿Qué dieron de cenar? No tuve el gusto de estar ahí, pero lo que sí te puedo comentar es que la convocatoria fue muy corta, muy pequeña, y que uno de esos invitados fue Rolando Zapata Bello, que no se caracteriza por sus dotes sociales. Y él fue uno de los muy pocos invitados a la ceremonia. Si no todos los gobernadores fueron invitados. No, de hecho, estás hablando que el número total de invitados era de 80, considerando parejas. O sea, estás hablando de 40 nombres. Evidentemente estamos hablando del presidente de la República, algunos secretarios, el de Marina y el de la Defensa. Mira, fueron artistas, fue Sergio Corona. Seguramente debe tener alguna amistad cercana. Políticos mexiquenses, evidentemente, Alfredo del Mazo, César Camacho,
don Ignacio Pichardo, hasta donde me he podido enterar. El grupo Atlacomulco en pleno. Pues bueno, ni siquiera en pleno, porque no alcanzaba para 80, o sea. Sí, claro. Entonces, Lucerito. el hecho de que haya invitado a Rolando Zapata, sí lo recalco como algo que llama la atención. Primero, por la corta convocatoria, el número tan íntimo de partidos ahí en la fiesta, ¿no? Y segundo, porque, pues bueno, no es ningún secreto, el señor gobernador no es precisamente alguien que se caracterice por la vida social, por la pachanga, por la fiesta, no va mucho a México, no es conocido dentro del mundo de la grilla como tal, más bien es reservado, conservador. Entonces, que Erubiel Ávila lo haya invitado, más allá de lo que signifique Erubiel Ávila o la proyección que pueda tener, pues habla de que ahí hay una buena amistad, hay cercanía, ¿no? Muy cercanía, porque es dentro de los 40 invitados. Sí. Bueno, ¿me voy a un corte o qué hago? Bueno, vámonos. ¿Qué edad tiene Erubiel? Vamos a un corte. 50 y... La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. La nube blanca gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. Eres como una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor mi alma enamorada. Eres la nube blanca gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida. Nos vemos y ahora también nos leemos. ¿Te sientes sola o solo todo el tiempo con mucha tristeza o que nadie te comprende? Acércate a tu centro de salud, Unidad Médica Familiar IMSS-OISSSTE o a uno de nuestros ISAME. Recuerda, no estás solo. Llama al 01800 0000 779. Servicios de Salud de Yucatán. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Pues ya estamos nuevamente
con usted. De nuevo. De nuevo. Bueno, no sé si muy nuevo, pero creo que no. Creo En un que- nuevo corte. Bueno. Sí, porque creo que eso no Aquí se el ve. único que se ve fresco y rozagante es el doctor Rivas. Gracias. Él muy siempre amable. se ve Sí. fresco y rozagante. En cambio uno ya, fíjate, apenas es lunes. Y ya viene uno arrastrando Ya se vino marchito. déficits de la semana Ah, anterior. pero es que estuvieron de fiesta ustedes el fin de semana, seguramente. No. Lo que pasa es que la El- maquinaria... El tiempo estuvo tequilero. La maquinaria ya no responde igual. El tiempo estuvo... El uso. El sábado. El uso después. continuo. Ya somos modelo clásico. Sí, nosotros, y el ¿no? uso continuo... Ya nomás nos sacan los domingos. Ese aguacero del sábado, ese verdadero diluvio, incitaba al tequila. No, yo No, No, yo... no. qué barbaridad. Yo si señores. acaso me tomo un rompopito ahí en Navidad. Sí. Una copita de Oporto. De las hermanas Clarisas. Sí. Yo hay una copita de Oporto en Navidad y ya. Qué barbaridad. Sí, no tengo el callo del doctor. No. Bueno, ¿con qué más vamos? Ya nos burlamos de Erubiel. Nos burlamos de Rubiel. No, nada más comentamos. No, Dijo sí. que se casó con una niña de la mitad de su edad. Pero eso no es burlarse, eso es envidia. Claro. Sí, bueno. Eso no es burlarse. Yo no conozco a su esposa. La señorita se apellida Dip. D-I-P-P. Entiendo, tampoco tengo el gusto, que forma parte de una renombrada familia local mexiquense. Su tío es presidente de Coparmex. Bueno. De hecho, pero ella es nacional, trabajaba- pues. Sí, totalmente. Sí, porque ves no que- solo nacional, mexiquense. Porque Ella ves que luego trabajó tienen en ciertas Coparmex. debilidades por las francesas. No, pero eso fue el tío Monty. Ese fue el tío Y no Monty. salió nada bien, ¿eh? Pero, bueno, Y se hizo en raro, varias raro que el propiedades. tío Monty, hasta donde tengo entendido, no lo he verificado así al 100%, pero creo que el tío Monty no fue convocado al Agape. Y para mucha gente que no lo sabe, porque pues, obviamente cada estado tiene sus particularidades. Arturo Montiel puede ser para todos nosotros que no vivimos en el Estado de México este símbolo de todo lo malo, la corrupción, la banalidad. Podríamos pensar incluso que por su estado físico y por su edad es un político que ya no está en funciones. Pero lo que sí les puedo decir, porque me consta que sobre todo ahora que recién terminó el proceso electoral, la presencia política, el control, la operación y la influencia de Arturo Montiel al día de hoy es impresionante. Toda la clase política gobernante del Estado de México vigente, la que está ahora, empezaron con él. Él les dio la oportunidad. Presidente de la República. Él los formó Sí. y de alguna manera todavía persiste este respeto, La deuda. afecto, Es como el padrino. tal cual. Pero nada más que ahí es... Diría el peje de la magia. No le dicen el padrino, le dicen el tío Monty. El tío Monty, güey. El tío Monty. Pero bueno, después del... ¿Tú crees que él haya tenido que ver con ese dramático cambio de candidato? Al revés, él quería a Carlos Iriarte. Es que todos querían a Carlos Iriarte. Pues, digo, es que era lo lógico, era lo que debía ser Sí, pero supuestamente. bueno, como lo comentamos en alguna ocasión, además no es ningún secreto. Originalmente, cuando se hace el cálculo pensando que va a haber una alianza PAN-PRD, en el cálculo de los números, los únicos que podían competir eran Carlos Iriarte o Ana Lilia Herrera, senadora con licencia que estaba de secretaria de Educación. Alfredo del Mazo en esa ecuación no le alcanzaba. El presidente habla con él, se lo hace saber y él se disciplina, entiende, no abusa de su relación familiar para hacer No quería perder. un pancho. Y posteriormente el presidente le encarga al gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, que deshaga la coalición, no necesariamente para volver a poner a Alfredo, sino para garantizar todavía más el triunfo. Ávila, a sabiendas de que destruir esa coalición implicaría volverle a dar una oportunidad a Alfredo del Mazo, obedece institucionalmente la instrucción, además lo hace de una manera impecable. Y todavía no hemos hablado de la elección, estoy hablando de romper la alianza. Lo hace de una manera impecable y eso vuelve a poner sobre la mesa que en el comparativo de los números a Alfredititito III ya le alcanzaba. Y ahí es donde el presidente ya tomó una decisión personal,
visceral para algunos, en el sentido de decir, pues sí, es mi primo, las 2 veces que le tocaba le dije que no, y las 2 veces se disciplinó, pues sí, es mi capricho, es mi capricho. Bastante peligroso, ¿no? Bueno, pues ya viste. Y una vez más, en el proceso de la elección, Ávila vuelve a hacer otra maniobra extraordinaria con el apoyo a Juan Cepeda, el candidato del PRD, que resultó además una sorpresa, Sí, por supuesto. yo diría grata sorpresa en la política mexicana. Y hoy eso a Erubiel Ávila le alcanza para ser llamado al gabinete federal, incluso con la prerrogativa, porque él lo solicitó, aunque esto no es ningún impedimento, de terminar su periodo. O sea, todavía cortésmente van a esperar a que termine en septiembre su periodo para ser invitado al gabinete. Hay otros que dicen que no necesariamente es una cortesía, sino es acortarle los tiempos también para una precandidatura y que su destino estaría en el viejo Palacio de Cobián, en Bucareli, Secretaría de Gobernación. donde alguna vez tuve mi oficina, porque es la secretaría donde estaría más ocupado, con más problemas, y eso le limitaría poderse mover. ¿Y liberaría a Osorio? Que se apunta, se dice, se rumora y se comenta, iría a la Sede Sol, misma que dejaría Luis Miranda, que ya está apuntadísimo entre los primeros 10 de la plana del PRI al Senado por la vía plurinominal, junto con tu paisano Ramírez Marín. Sí, aquí el tema es... O sea, yo no sé quién vaya a ser el próximo presidente de México. No, el candidato. Pero Luis Miranda y Ramírez Marín van a ser senadores. Estamos hablando del candidato a la presidencia de la República por parte del PRI. No lo sé, pero yo te puedo asegurar que Manlio Fabio Beltrones, Luis Miranda y Ramírez Marín van a ser senadores del PRI. No, pero Jorge Carlos lo que quiere es ser gobernador de Yucatán. Para eso está trabajando. ¿No qué? No, ya 4º lugar en la lista, pluri, al Senado. Pues no creo que sea lo que él quiera. Es lo que hay. ¿Eh? Es lo que hay. Hasta ahorita, pero digo, todavía nos falta obviamente, tú definir nunca quién va a ser el candidato. En una estrategia, pues no te compliques mucho la vida. Está entre Pablo Gamboa y Mauricio Sagüí. En una estrategia de presionar, ya no para él, porque él ya tiene segura su senaduría, sino para poder colocar gente suya en el equipo del que vaya a ser el candidato. Ramírez Marín va a ser candidato plurinominal al Senado de la República en un lugar de privilegio, de los que entran porque entran, y seguramente además en el Senado será vicecoordinador, será el brazo derecho de Beltrones, etcétera. Y si no es candidato a la gobernatura de Yucatán, no va a ser seguramente tendrá un papel protagónico como lo tuvo en el Estado de México en el tema electoral. Eso no lo sé. No, seguramente lo que te puedo garantizar, porque esto ya no es una simple filtración. Seguramente que sí. Es que porque él ya sabe que su vehículo va a ingresar todos los martes y jueves por la calle Madrid al Senado de la República. Allá en Reforma. Esquina. La calle de Lo que pasa es que la entrada de los senadores está sí. sobre la calle de Madrid, frente al viejísimo restaurante Ceps. Es correcto. Por ahí es donde está de París. Por ahí es donde está la entrada del estacionamiento de los señores senadores de la República. Entonces, ya el destino de Ramírez Marín está totalmente consignado. Yo sigo pensando que la candidatura priista se va a debatir entre Pablo Gamboa y Mauricio Sagüí, dependiendo también de la dupla Renán Barrera, Mauricio Vila en el PAN. Hoy por hoy, el que tiene el sartén por el mango es el alcalde. Él tiene, digamos que la libertad de escoger si se va por la reelección o va por la gobernatura, y en cualquier caso, el que iría por la otra posición sería Renán Barrera. Pero esto lo están manejando como esperando a ver qué va a hacer el PRI para decidir quién enfrenta a quién. ¿Y el PRI está esperando lo mismo entonces? No, digamos que el PRI normalmente nunca no espera. El PRI está en sus propios tiempos, está en sus mediciones, está en sus amarres, y los que sí están observando es los panistas a ver qué hace el PRI. Te podría decir que si el candidato del PRI a la gobernatura es Pablo Gamboa, su rival va a ser Mauricio Vila. Si el candidato del PRI es Mauricio Sagüí, su rival va a ser Renán Barrera. Si Pablo Gamboa no es candidato a la gobernatura, no lo sería alcalde, sería para el Senado. Candidato, no plúrico. No, candidato, y iría a la elección. Jorge Carlos. No, él iría por directo. eso, Jorge Carlos como plurinominal. Así es.
En el caso de Pablo, si no es candidato a la gobernatura, Al Senado. sería candidato al Senado. Al Senado, sí. Y lo tendría que acompañar una mujer, necesariamente. Digamos que por fórmula, sí. Sí. Que ¿Qué haya- sería? Ah, muy buena pregunta. Hasta ahí no llegan Ahí hay dos. las ardillitas que andan en estos árboles frondosos ahí al lado del palacio de Eres un espía tú Chapultepec. también, ¿eh? En este A país ti te en este toca. país todos espiamos. No, yo no. Sí, claro que sí. A la vecina, quizá. No, ni a la vecina. ¿Por qué te ríes? Algo sabes. No, son información que amablemente nos comparten Amigos, amigos y Yo gente que no está... coincido del todo. que está en la jugada. Sí, sí, sí. Está en Yo el no medio. coincido En la decisión. ahí del todo, pero bueno. Pues. Al tiempo. Pero sí. ¿Y quién sería la mujer que iría al Senado? Pues yo veo dos opciones en No Yucatán. tengo En Yucatán yo veo solo dos opciones. Y pum. No, por supuesto que no. Hoy, Lucelia Alpizar, nuestra compañera aquí de micrófonos y cámaras en algún momento, y Celia Rivas. Celia Rivas. Sí, son En las dos mujeres mejor posicionadas. Es ¿no? correcto. En el ámbito político priista de este estado, estas dos mujeres le llevan muchísimo más de espacio a otras figuras femeninas. Entonces, Y algunas masculinas. no es, bueno, por supuesto, pero no es. Aquí el tema es la paridad, que necesariamente tiene que ser una mujer, y en esa necesidad, pues al buscar quiénes son las que tienen la mayor oportunidad, pues solo nos aparecen dos, Luceli y Celia. Pronóstico. No, esto no proviene de ninguna filtración, no viene de ningún rumor. Si Pablo Gamboa es candidato al Senado y Mauricio Zaguía a la gobernatura, me inclino a pensar que el candidato a la alcaldía sería Panchito Rivas. Pues mala señal porque Es una percepción. Aquí sí lo dejo totalmente en claro. Esto no ha sido comentado por nadie. No me viene información de la residencia Arbolada, de ahí de Alencastre. No. Esto es una idea que surge en este momento por... no, fíjate que no, yo no pienso lo mismo. No creo que por ahí vaya el tema. al tiempo. Pero ahí sí aclaro, esa es una idea nada más. Esa no viene sustentada por ningún tipo de ¿Qué es un información. feeling? Sí, Que le llamamos es un feeling. exactamente. La bola de cristal del doctor. No, ojalá. No, pero Si la bola de tuviera- cristal sí. se equivoca muchas Sí, no, y veces, si ¿eh? tuviera bola de cristal me dedicaría a la bolsa de valores, no a la política, Claro. al análisis político. Mira, tú estás igual que yo. Bueno, yo le atiné a lo del Estado de México, no a lo de Trump. Y tú tampoco le atinaste al Estado de México, porque Sí. tú dabas a Delfina. No, Entonces- nunca. Revisa las grabaciones. No le iba a Delfina. No. ¿Sabes dónde se equivocó? Y creo que fue más su sentimiento en su estado, en Quintana No, Roo. fíjate que, ¿sabes quién se equivocó en mi estado? Los quintanarroenses, porque ahora están sufriendo peor que con el anterior. Bueno, se nos termina el... Pero tú no querías que ganara el que Exacto, ganó. yo no quería. Pero yo no me Porque equivoqué. sabías. Los que se equivocaron fueron mis paisanos. Y pregúntales cómo les está Al yendo. nos dimos cuenta que sabías, fíjate. Que no era así nada más Pero una voluntad. Nada de bola de cristal. No te preocupes, no hay mal que dure 6 años. Así es. Así es de que... Luis Alberto, muchas gracias. Un placer, encantado. Siempre. Buenas noches. Memo. Doctores, siempre Doctores, un verdadero doctores de la placer ley, ¿no? compartir con ustedes esta mesa de operación. Bueno, ya escuchó cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo les recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Nos vemos la próxima semana. Que tenga muy buenas noches.